Hola, ¿cómo están todas y todos? Bienvenidos a su podcast En Busca de la Samaritana. Recuerden que ya estamos en la temporada 2 de este podcast. Y bueno, me presento, yo soy Regi Marín, ya me conocen todos. Y estoy junto a dos mujeres muy bellas, Aurora Marín, que ya la conocen, pero voy a dejar que se presente por si es su primera vez aquí. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Como Regi dijo, ¿cuál es mi nombre? Pero hoy quiero compartir con ustedes que tenemos una invitada desde Cancún. Desde Cancún, una amiga muy querida, ¿verdad? Que tenemos ya bastantes añitos de conocernos y pues ella nos viene a compartir un poco acerca de este tema que hemos estado tratando en este podcast. ¿Cuál es el tema que hemos estado tratando en este podcast, Regi? Bueno, como saben, esta segunda temporada hemos tenido muchas invitadas. Si no has ido a ver los otros episodios, yo te invito a que vayas a verlos y después regreses a este. Pero hemos estado hablando acerca de los argumentos que esas mujeres que el día de hoy conocen a Jesús tenían argumentos por los cuales los alejaba de Dios. Y esos argumentos no permitían que se acercaran a ese pozo en donde Jesús las estaba esperando. Ese es el tema que hemos venido hablando hasta el día de hoy. Bueno, pues vamos a dejar que nuestra invitada se presente, que nos diga su nombre y nos cuente un poquito acerca de ella. Ay, pues bueno, mi nombre es Frida, estoy muy emocionada por estar aquí. Estoy, la verdad, muy expectante de toda esta iniciativa que han comenzado, que han sido súper valientes para comenzar este nuevo proyecto y la verdad es de que, pues no estaba en los planes estar, pero la verdad es de que esto me emociona muchísimo. Yo soy casada, tengo 27 años. Efectivamente, vivo en Cancún. Tiene 5 años que estoy viviendo en Cancún. Soy psicóloga y pues estoy muy contenta de poder estar aquí de visita. Y nosotros felices de que hayas podido participar en este tiempo. Bueno, Free, cuéntanos un poquito acerca de cuáles son los argumentos que te detuvieron o que te impedían poder tener esa relación eh, con Dios. ¿Cuál era tu concepto acerca de Dios, de la espiritualidad? ¿Cómo fue tu contexto donde creciste? ¿Cómo fue tu vida antes de, porque previo a esto, ¿verdad? Tuviste una vida diferente al hoy, pero queremos conocer ese antes para que después nos platiques de cómo fue tu encuentro, ¿verdad? Y podamos comprender cómo fue que Jesús vino a tu encuentro y pudiste abrir tu corazón y ahora poder tener esa relación con Cristo, ¿verdad? Y poder disfrutar de esa vida plena que el Señor ha conquistado para nosotros, ¿no? Entonces, platícanos, te dejamos la palabra para que tú nos cuentes. Pues en el contexto familiar, vengo de o venía de una creencia de iglesia tradicional, pero no muy cercana. Es como de herencia, ¿no? Mm, Naces y tus padres son de tal religión y pues ya tú dices, yo también, pero no hay enseñanza, más que pura costumbre o tradición. ya. Entonces, pues yo crecí pues siendo muy libre en ese aspecto, en el que nunca se me obligó a nada. Tienes que creer en esto y en esto creemos, sino simplemente veía lo que mis padres hacían, a dónde asistían, lo que mis abuelas hacían, más bien, y creo que influyó mucho mi abuela materna Uh-huh. en ese aspecto, pero a mí siempre, de cierta manera, se me dio la libertad de decidir. Mi familia era muy espiritual en el aspecto en el que busca a Dios, pero no un Dios que está en algún lugar, sino como en un Dios que puede estar en la naturaleza, Ya. que puede Muy estar holístico. muy holístico. Uh-huh. Entonces, Se llama animismo. ok. Entonces era como Dios puede estar en los animales, Dios puede estar en la Dios está en todas naturaleza, en partes. todas partes. Ya. Entonces, nunca me sentí comprometida a algo. Uh-huh. Eh, Crecí teniendo esta idea de que yo podía decidir en qué creer y en qué no. Uh-huh. Entonces, creo que esa idea que fue arraigada a lo largo de mi infancia, aparte de que fui muy lastimada,
yo asistí en una escuela religiosa en la primaria en la que era demasiado fuerte conmigo. Ya. Entonces hubo cierto bullying al respecto, pero nunca me sentí obligada a algo. O sea, nada más veía que las otras personas eran muy religiosas y eso me lastimaba a mí. Entonces, cuando yo empecé a crecer, me sentí muy segura al decir, no tengo que ir a ningún lugar. O sea, puedo cerrar los ojos, puedo ir caminando y empezar a agradecer. Y veía a Dios como un Dios de creación, de todas las cosas y de atmósferas. Entonces, uno de los primeros argumentos que tal vez se pudieron haber fortalecido en mí era de que no era necesario que yo asistiera a algún lugar. Ya. Ujú. Eso era lo principal. Claro, por la forma en que La forma. habías sido criada, ¿no? Y, y bueno, cómo fueron esos años ya contaste un poquito de la niñez, de la primaria, fuiste bullying y demás, pero ¿cómo fueron ya la adolescencia? ¿Qué cosas empezaban a manifestarse en ti? Porque en episodios anteriores, por cierto, vayan a ver los episodios anteriores, hay un episodio que se titula, si no mal recuerdo, Estaba enojada con Dios. A ver, productora, recuérdanos si es así. Y en ese episodio, nuestra invitada nos contaba que por la forma, ahora sí que las circunstancias de su nacimiento y la forma en que fue educada, todo lo que vivió y experimentó, ella concibió dentro de sí misma, ese pensamiento se fue fortaleciendo con los años, Dios no existe. Dios no existe porque si existiera, evitaría que yo sufriera. Yeah. Evitaría que yo pasara esto. Entonces dice que ella ni siquiera se atrevía a alzar los ojos al cielo, porque ¿para qué iba a alzar los ojos al cielo si en el cielo supuestamente estaba él y no lo quería ni ver? Entonces a ella le costaba mucho trabajo alzar su mirada al cielo. ¿Por qué? Porque sentía que estaba enojada con Dios, decía, no mereces ni siquiera, si estás ahí, si es que estás, no mereces ni siquiera que yo levante mi vista, ¿no? Entonces, ¿cuáles fueron los argumentos en tu caso que se fueron, como tú bien dices, fortaleciendo y a lo mejor ahora que eres psicóloga los puedes identificar más, ¿verdad? Que a lo mejor en tiempo pasado no, y que nos puedas platicar, aquí surgió esto y se fue fortaleciendo a través de esta circunstancia, esta otra, hasta que finalmente se manifestó en esto. Okay. Pues en la primaria fue una etapa de religión. Entonces, al irme a la secundaria fue una escuela que no tenía nada que ver con reglas. Entonces, de venir de una doctrina de reglas y estructuras, me fui al otro polo, al otro extremo, donde podías ir relajado, no tenías obligado a creer en nada, ni asistir en nada, simplemente era aprender, era conectarte con otras personas. Entonces, experimenté ambas partes muy extremas. Entonces, de la primaria venía con heridas y al experimentar esta cierta libertad, a mí me dio la oportunidad de decir, ok, existe un mundo que yo no conocía, que es más allá de lo que me han enseñado mis papás, más allá de lo que he visto en mi familia y muchísimo más allá de lo que vi en la otra escuela. Entonces, ¿qué hizo que yo quisiera experimentar? Me había sentido muy abrumada en varios aspectos de creencias que como aquí no era el tema principal que se estaba tratando, me di la oportunidad de, bueno, pues no pasa nada. Claro. Somos adolescentes, ¿no? Entonces, eso hizo que yo pudiera experimentar, ahora sí, el otro lado de la moneda, de que dentro de mi inmadurez, yo decía, pues esta es la etapa en donde hay que probar de todo. Hay que probar, estamos creciendo, y justamente las personas con las que me rodeaban ya tenían ese estilo de vida. Entonces veía que esas personas estaban tan bien y no había conflicto, ni había consecuencias. Claro. Entonces, y los padres estaban muy de acuerdo con eso. Cosa que en mi caso no fue así, pero eso fue un poco más adelante.
ya cuando yo no aprendí ciertos límites. Mm. Entonces, el hecho de estar en dos polos opuestos hizo que el experimentar me llevara a que yo no conociera un límite y al decir, Frida, esto tiene que parar. Ya hasta aquí es suficiente. Ya. Entonces, hasta ahí Dios no estaba presente en mi vida. Era como, fue una etapa en donde fue mucha pausa y donde yo quería aprender quién era Frida. Quería saber qué le gustaba, qué no le gustaba, qué creía, qué no creía, quiénes eran sus amigos, si iba a ser de esta forma, si iba a ser extrovertida o tímida. En ese proceso yo estaba apenas desarrollando esa idea de quién soy yo. Yo lo que veo es como mucha falta de identidad, entonces eso te llevó como a experimentar, querer experimentar muchas cosas y querer formar una imagen de Frida, ¿no? Sí, Sí, decir, esto soy yo. Esto soy yo. De hecho, en la adolescencia, después de los 11 años, es donde dices, bueno, no eres ya un niño, pero tampoco eres un adulto. Entonces es como de, vamos a empezar a probar hasta que algo haga clic, como si fuera un cubo rugby, así de, hasta que esto embone, me siento cómodo. Entonces, hasta ese momento no estaba la idea de Dios en mi vida, sino hasta después. Cuando a raíz de mis decisiones yo empecé a vivir ciertas consecuencias y me empezaba yo como que a topar con ciertas paredes y yo decía, ok, y quería, yo había una necesidad de recurrir a algo, como no quiero hablar con mis papás, porque es una etapa en donde no quieres hablar con tus padres, pero también hay esa confianza de hablarlo todo con tus amigos. Entonces era, ¿con quién lo hablo? ¿Con quién me puedo acercar? Entonces había cierta necesidad de expresar cómo me sentía o recurrir a un lugar seguro, pero no me di cuenta que estaba sola. Ya, te topaste con la realidad de tu soledad, ¿no? ¿Y cuál fue el hecho que hizo como el quiebre? Que te hizo como frenar toda esa vorágine por la que ibas. Y bueno, primero cuéntanos cómo era un día típico en la vida adolescente de Frida. Estamos hablando de secundaria, desde que entraste a la secundaria hasta quizás la preparatoria, ¿no? ¿Cómo era un día normal? Pues me gustaba yo tomar mis propias decisiones. Me gustaba yo organizar mi día. Me gustaba estar con mis amigos. No me gustaba pasar tiempo en casa. Era un lugar en donde yo no quería estar. Aparte de que mis papás ambos han trabajado desde que yo soy muy chiquita los dos. Entonces, la casa era un lugar de soledad. Ya. Era, si estoy, no hay nadie, ¿Para qué? ¿para qué? Entonces, buscaba siempre tener ciertas actividades, pero no como recreativas, de, ay, me quiero meter a clases de matemáticas o de inglés, ¿no? Era, quiero salir, quiero socializar. Había una gran necesidad de estar conectada con otras personas. Claro. Entonces, esta Frida de la secundaria prepa, sus días eran siempre relacionándose con alguien más. Entonces, y sí estaba en casa, pero no en la mía, sino a veces convivía mucho en la casa de mis amigas. O sea, tuve una amiga que fue de hecho mi mejor amiga secundaria prepa, que sus papás ya tenían tanta confianza conmigo que llegábamos y hacíamos pijamadas y eso me hacía sentir bien. Claro. Pero no lo tenía yo en casa, lo tenía yo en otro lado. Claro. Entonces, un día normal era como me despierto, tengo una charla con mi papá, ambos somos muy cafeteros, entonces lo de despertar y tener un café en la mesa era el inicio del día. Yeah. Entonces platicábamos acerca de ciertas cosas, tomábamos un café y me iba y de ahí como que me desconectaba. Entonces, después de tener ciertos hábitos o cierta dinámica, eso hizo que yo no buscara tener esas conexiones profundas con mi familia. Ok. ¿Y cuál fue la parte que hizo crisis? ¿En qué momento hizo crisis? A consecuencia de que yo no, y esto creo que era también por mí, porque había muchas cosas
que no hablaba con mis papás y que no me sentía yo segura, porque también era una etapa en donde a todos los sientes tus enemigos. Entonces, el hablar con mis papás era como, no me van a entender. Entonces, por esa parte, me buscaba novios. Era un poco noviera. Ya salió el peine. Entonces, Ya salió el peine. encontré como cierto consuelo o cierta seguridad en un novio, que realmente yo estaba chica y no tenía claro la dinámica de cómo tratar a un novio, cómo estar con un novio, pero sentía que era una persona a la que si me sentía mal le podía escribir y estaba como, estoy al pendiente de ti. Entonces, con la cual duré mucho tiempo, muchos años. Entonces, cuando terminamos, para mí fue un punto quiebre, o sea, me dolió y sufrí y lloré. Yo decía, pero ¿por qué esto? No lo entendía o sea, en ese momento entras en una crisis y te bloqueas y sientes que tu vida se está yendo a un hoyo y dices, por favor, tienes 16 años, no te va a pasar nada de 16 o 17. Pero para mí era como algo que nunca había experimentado. Yeah. Entonces, después de eso, como no sabía yo estar sola, tuve otra pareja. Yeah. Entonces, este novio que tuve fue un novio que marcó un parteaguas en mi vida, porque era una persona a la cual el primer encuentro fue algo como un término que se llama love bombing, que quiere decir que en el encuentro, los primeros encuentros, es una bomba de amor. O sea, mucha tensión, mucho te abrazo, mucha preocupación. Entonces, es donde yo dije, wow, nunca había experimentado que alguien estuviera tan al pendiente de mí. Entonces, eso me cautivó por completo. Entonces, yo dije, vengo lastimada de alguien que me cortó, que me terminó, y necesito la protección de alguien más. Entonces, esta persona era así, pero a raíz de que van pasando los meses, empezó a cambiar y empezó a ver como ciertos comentarios que empezaron con algo tan básico como el maquillaje, que me recordaba así de, oye, eres muy linda, te ves muy bien, y después, ¿por qué usas tanta mascarilla de pestañas? Te ves mejor natural. Entonces empezó a cambiar ciertos aspectos de mí que me hacía sentir insegura y depositaba mi seguridad en él. Entonces eso fue incrementando hasta que perdí completa autonomía. Wow. Entonces, Qué importante lo que estás diciendo, Free, porque tal vez haya chicas jóvenes que nos puedan estar escuchando y tal vez lo que tú estás compartiendo les ayude, les sirva muchísimo, porque yo creo que gran parte por la que los jóvenes caen en eso es porque la relación de familia está completamente fracturada, está fuera de diseño. Entonces, por causa de que tus papás tenían que trabajar, tú creciste en un ambiente a lo mejor de mucha soledad y a lo mejor de chiquita no lo percibías, no lo pudieras asimilar de esa manera o entender de esa manera, pero se fue gestando finalmente esa soledad, ese vacío, que finalmente te hizo ser vulnerable a este tipo de relación abusiva, ¿no? A este tipo de relación donde pues de alguna manera te hacía depender exclusivamente de él, ¿verdad? Y anulaba completamente todo lo que tú eras, en lugar de potenciarte, en lugar de que hubiera vida, en lugar de que tú florecieras al lado de esa persona, resulta que era al contrario, apagaba tu luz, apagaba tu esencia, apagaba lo que estaba en ti, ¿no? Entonces creo que es muy importante esto porque la ruptura familiar, en este caso, cuando no porque las parejas se separen o divorcien, pero muchas veces la necesidad de tener que salir a trabajar, los dos padres, no nos damos cuenta a veces el daño que les hacemos a los hijos, porque no ponderamos el que haya alguien que acompañe a los hijos en casa, sino se pondera más la cuestión económica, el darles cosas, el que tengan todo, el que no les falte nada, el clásico que no les falte nada, el que tengan lo que yo no tuve, pero en realidad lo más importante es el acompañamiento de los padres. El que el niño pueda llegar a casa y pueda encontrar una mamá con la comidita caliente, ¿verdad? Sentarse a la mesa,
compartir los alimentos juntos, acompañarlos en su tarde, hacer tarea, llevarlos a algún... O sea, eso es tan importante porque hace que el niño se sienta acompañado, ¿no? Entonces, esto es tan básico y tan importante que lo compartas porque puede haber jóvenes por ahí que nos estén escuchando que esa ruptura familiar, eso que han sentido, no es por una cuestión de que sus padres no los amen, sino porque las mismas circunstancias de la vida les han hecho tomar ciertas decisiones, a lo mejor no fueron las mejores, pero empezar a hacer conciencia de eso, de que se acerquen a sus padres, que busquen el hablar, el conversar, el establecer la relación, pues les puede ayudar muchísimo a precisamente a no cometer tantos errores, ¿no? Claro. Y pues evitas, como padre, y como hijo también el hablar, el tener cierta apertura a que lleguen ciertas situaciones, porque si no, si hay algo que no está lleno, o sea, si hay algo que está vacío, cualquier cosa lo puede ocupar. Claro. Entonces, en mi caso fue de esa manera. Ya cuando me vi, o sea, ya cuando me vi a mí misma y dije, ¿qué está pasando? O sea, ya era una relación abusiva e incluso de violencia en el que yo incluso también me desesperaba y yo decía, es que esta no soy yo. Uh-huh. O sea, ¿qué estoy haciendo? Estaba yo conociendo una parte de mí que nunca había experimentado. Entonces, te volviste violenta. Sí, o sea, tenía arranques de ira muy fuertes porque me llevaba a situaciones en donde yo explotaba y esta persona me decía como, ¿ves? Es tu culpa. Oh, wow. Y yo decía, es verdad, es mi culpa. Entonces, yo estaba viviendo eso antes de mis 18 años. ¿Cómo se le llama a esa personalidad en psicología? ¿Narcisismo? Narcisista. Entonces, yo tenía menos de 18 años, él era un poquito como 3 años más grande que yo, pero tenía ese dominio ante mí. Entonces yo estaba en una situación muy vulnerable en la que cuando ya me vi me dio miedo, porque cuando la quise parar, le dije, ¿sabes qué? No puedo seguir yo con esto. Él dijo, si tú me dejas, no sé. Me voy al otro lado. Me voy. Me voy para los United. Entonces es ahí donde me entró mucho temor y dije, ¿hasta dónde ha escalado esto? Que tenías una dependencia en él. Y él, o sea, él me estaba también me estaba responsabilizando de cualquier acto cosa que él pudiera cometer. Entonces, sí. Ahí cuando uno, cuando está en esa situación, dice, no, es que es muy fácil salir, habla con alguien, con tus amigas, pero ya cuando estás envuelta y tan manipulada, salir de ahí se vuelve una situación imposible. Sí, claro, tú lo ves algo, wow, no puedo, como si estuvieras encadenada en la mazmorra más profunda, sí. Y tú dices, no, es imposible, ¿cómo me voy a librar de esto? Sí, sí, claro, por supuesto. Entonces, era muy complicado. Afortunadamente, mis papás se dieron cuenta y para mí fue muy difícil reconocer es que sí necesito su ayuda, o sea, necesito que estén en ese proceso conmigo. Entonces, cuando ellos se dan cuenta de esta situación e intervienen, en lugar yo de tomar una postura de agradecimiento, de me salvaron y todo eso, yo me sentí como tan hundida que quería salir así como fuera. Entonces empecé a experimentar ahora voy a estar sola. O sea, en mí ha habido ciertos tiempos en donde están muy marcados los extremos. Y ya había estado en una situación en donde yo estaba muy vulnerable y era codependiente y ahora fue como, no quiero nunca volver a estar ahí. Entonces voy a hacer todo lo contrario para jamás estar en esa situación. Claro. Entonces ahí es uno de las situaciones que llevó a que en mí se formara un argumento muy fuerte, que era, no voy a dejar que nadie me lastime. Wow. Y obviamente, a ver, hasta ese entonces la idea de adiós no aparecía en tu mente. No aparecía. Para nada. Para nada. Para nada. Entonces, ¿cómo fue que eso cambió? ¿Dónde empezó todo? Porque siempre hay un punto donde tú dices, a ver, si esto no hubiera sucedido, le llamo yo las intervenciones divinas, ¿no? O sea, sí, las diosidencias. Si esto no hubiera, este hecho cambió toda mi vida, cambió el curso de mi existencia. Si esto no hubiera sucedido, yo no estaría aquí.
Ok. ¿no? O sea, siempre hay un punto de inflexión que cambia el curso de nuestra historia. Pues a raíz de que vino ese pensamiento de nadie me va a lastimar, empecé a tener una vida, por así decirlo, individual. Sí buscando las conexiones, pero no profundas. Sí relacionándome con mis amigos, sí saliendo, pero nada profundo. Entonces, de cierto modo, cuando mis papás vieron que había una situación que me había hecho daño, ahora ellos estaban cerca de mí, pero era como, ahora ya no quiero que ustedes estén cerca de mí. O sea, como que ya pasó el tiempo en el que debieron de estar cerca de mí Sí, y ahora ya no y quiero. ahora ya no quiero. Como de cierta manera sentía yo que era como castigarlos, Claro, como decirlos, esto fue consecuencia de no estar al pendiente. claro. Entonces empecé a ser como rebelde, pero con mediditas pequeñas, así como voy a hacer esto y a ver cuál es la respuesta. Voy a hacer esto y a ver cuál es la respuesta. Como midiendo, ¿no? Ajá, midiendo Ajá. también, ¿cierto? Pero ya llegó en algún punto en donde dije, quiero salir de mi casa, quiero conocer el mundo. Entonces, una de las cosas que fue un parteaguas fue el tatuarme. Porque era algo que, bueno, yo soy la más chica somos 3, mis papás tienen 3 hijas y yo soy la más chica. Entonces, mis hermanas también tienen mucha diferencia de edad conmigo, la mayor tiene 13 años. De diferencia. De diferencia de edad, más grande que yo, y la del medio me lleva 8. Entonces, ellas ya estaban en otra etapa completamente diferente a la Diferente mía. a la tuya, Sí. claro. Una ya estaba casada. Una ¿no? ya estaba casada, otra estaba viviendo con su pareja, entonces yo era la que estaba ahí como, ¿dónde estoy? No me encuentro. Flotando. Me sentía yo como flotando, entonces dije, pues me voy a tatuar. Y la respuesta a eso era, yo quería que mis papás vieran que yo ahí estaba. Fue como una manera de quererme hacer yo presente. Aunque ellos sabían aunque yo sabía que ellos estaban ahí, hasta ese momento no lo dimensionaba. Porque era como, yo lo quiero hacer y estoy en la edad y quiero probarlo. Entonces, ya cuando eso sucede, yo esperaba una respuesta muy negativa de mis padres. O sea, como explotarlos, como buscar cierta provocación. Tú que tratabas de provocarlos. Provocarlos. Entonces, cuando mis papás se enteran que me tatué, no me dijeron nada. Y yo, ¿cómo? No me salió. No salió lo que yo esperaba. Y al contrario, o sea, creo que llegó a un punto en el que se decepcionaron tanto que lo más fuerte que yo pude haber sentido en lugar de que alguien me dijera algo, era que sintiera como lástima. Como, hasta esto tuviste que llegar. Y no es porque el tatuaje fuera como lo peor que puede hacer alguien, pero en ese momento era la excusa que yo tenía para provocarlos. Entonces, como para mí fue como, no me salió. No, sí, como caí tan bajo. O sea, y no funcionó. Y no funcionó. Entonces, eso fue doloroso. Y siento que ahí mis papás llegaron a un punto en donde se dieron cuenta que yo había hecho ciertas cosas que nunca mis hermanas atrevieron. Y ahí es donde yo vi a mi mamá con una mirada súper triste, como diciendo, pues aquí voy a estar porque eres mi hija. Pero me dolía porque esa mirada no era de orgullo. Ya. Entonces, eso a mí me dolió muchísimo, me pegó muchísimo, pero no era algo que yo expresara. Claro. Lo veía, estaba presente, pero nunca fue como, papá, eso está pasando, o mamá, eso está pasando. Simplemente fue como, lo veo, pero no sé cómo expresarlo. Entonces, mi mamá tenía esta idea de quererme ayudar y buscar estar conmigo. Entonces, le dijeron, llévala a una iglesia. Y eso fue como si fuera el último recurso. Ya. Entonces, cuando mi mamá me platica, me dice, oye, vamos a un lugar para esto, fue como muy delicada con sus palabras porque ya estaba yo en un punto muy así, en un hilo, así como de, oye, vamos a ir a una iglesia, me invitaron, y yo, no voy. Y me dijo, bueno, pues no te estoy preguntando, gracias, te estoy diciendo. Entonces, para mí era como, pues voy a acceder. O sea, algo te hizo acceder, porque tú te hubieras opuesto Sí, totalmente. totalmente. Ya estabas en ese tenor. Sí, ya estaba así de no.
Entonces, mi mamá me dice, vamos a ir todos. Va mi papá, va mi mamá, ellos se arreglan y veo a mi mamá viendo que ponerse esto y el otro. Y yo con esta idea de no conocer cómo era donde me iban a llevar. O sea, para mí era un lugar súper desconocido e incluso me valía, o sea, cómo yo me veía. Porque ya era tanto de cuidé tanto mi apariencia, cuidé cómo me percibían otros, que ahorita me da igual. Entonces, cuando llego a la congregación, pues iba yo muy fortalecida. Esto nunca No me va me a entra gustar. nada, no me entra nada, no me entra. Sí, es así de como un caparazón en el Sí, sí, que sí, sí. esto jamás me va a llamar la atención. Ya. Esto no es para mí. Entonces llego y con el ojo muy crítico de cualquier cosa que veía es como, sí, esto no es mi espacio, esto no es para mí, esto es para, y veía yo ciertas personas y yo decía como, claro, ellos se pueden sentir bien, pero yo no. Entonces era como si yo estuviera entrando a un lugar, pero como cubierta, como muy protegida de, no me va a gustar, no esto, no el otro. Entonces, llegando, mi mamá así de, bueno, ¿qué te parece? Y yo de, no me gustó, no me sentí cómoda. Y mi mamá así de, pues vamos a seguir yendo. Y yo, pues te estoy expresando cómo me siento. Que no me gustó, no me sentí cómoda. Pero en ese momento ella estaba muy firme en de, vamos a seguir yendo. Dale un mes. O sea, démonos, eso fue en agosto, el primer domingo de agosto. Ya. Entonces dijo, vamos a hacer la prueba. Un mes. Un mes. Entonces, estuve yendo así cada domingo, los primeros 3 domingos, y había situaciones en las que yo decía, esto no es para mí. Es más, es muy chistoso porque ahora una amiga muy querida que ha estado también con ustedes, Fátima, en ese momento mi mamá decía, vamos a llegar, pero nos vamos a sentar todos separados. Ya. Nadie se va a sentar porque luego cuando nos sentamos juntos, como que nos codeamos y así de, oye, esto. Entonces mi mamá dijo, vamos a entrar y cada quien se va a sentar en su espacio por si quiere llorar, que llore, para que se sienta bien. Entonces yo me sentaba hasta la parte de atrás y como mi mamá no me veía, yo sacaba el teléfono. Entonces estaban hablando y yo sacaba el teléfono y me reía y esto. Y justamente Fati decía, ay, qué mal me caía porque era muy irrespetuosa. Entonces era como, estaba ahí, pero no me conectaba con nada de ahí. No escuchaba las prédicas, no me llamaba la atención la música. Entonces fue hasta que justamente un amigo que conocí en la secundaria, lo veo ahí y lo veo súper transformado. O sea, yo en la secundaria... ¿Cómo era? ¿Cómo era? Lo diré. Pues yo... Digo, hay evidencias. Claro, aparte. adjuntamos foto. Pónganos ahí si quieren conocer al amigo y cómo era antes y cómo fue después. Sí. Pues la verdad es que yo he medido lo mismo. Yo mido 1,58, mido lo mismo de secundaria. Y yo era de las altas de secundaria. Entonces, mi amigo era mucho más chiquito que yo. Estamos hablando de así de chiquito. Entonces, cuando yo entro un domingo y veo al amigo que era chiquito, como 20 centímetros más grande, yo dije, ¿qué pasó? Aparte, ¿De qué me perdí? ¿De qué me perdí? ¿Qué le pasó? Aparte, transformado. O sea, él era un chico que nunca se metió con nadie. O sea, él era muy de él y lo que le gustaba hacer. Entonces, de hecho, yo como que a veces lo molestaba, pero nunca con el afán de hacerlo sentir mal, ¿no? Entonces, nunca hubo una mala dinámica de amistad entre nosotros. Lo que fue bueno, porque cuando nos topamos, claro, hubo esa confianza de querernos acercar y saludarnos. Si hubiera sido otra historia, hubiera sido súper incómodo el toparnos, pero en ese momento fue como de, le dije a mi mamá, oye, mira, está él, estuvo en la secundaria conmigo, en mi salón, y mi mamá como de, no manches, no lo reconocí, y así, ¿no? Entonces, cuando él se acerca, para esto ya habían pasado 3 domingos, él se acerca el último domingo, y me dice, oye, nos vamos a echar un café este sábado, ¿te parece?
Y yo, bueno, pues vamos, accedí. Entonces, me invita al café, ay, el gallo, me invita al café y sentándonos, pues yo le platiqué, me dice, ¿cómo estás? ¿Cómo no tiene mucho tiempo que no te he visto después de la escuela donde te fuiste? Y ya le empecé a contar como ciertas cosas y él estaba muy abierto a escucharme, cosa que no me había pasado. Como que normalmente cuando hay que saber distinguir en una conversación, cuando alguien quiere hablar porque quiere que tú le respondas o cuando alguien quiere hablar para que tú lo escuches. Claro. Y en ese momento yo no quería hablar para que él me respondiera, quería hablar para que alguien me escuchara. Claro. Entonces, cuando empiezo a hablar y empiezo a ver esta parte de apertura y empatía, me sacó de onda. Dije, no me había topado con alguien que quisiera escuchar mi historia. Entonces empiezo a platicarles ciertas cosas que no le había yo platicado a nadie, de esta inseguridad que no se lo cuento a mis papás, pero tampoco a amigos muy cercanos o esto. Me sentí con la confianza y dije, a este lo conocí en la secundaria, ay, a este ya no lo he vuelto a ver, él está en esa iglesia, yo ya no voy a volver, no pasa nada Si si le le cuento. cuento, Sí, porque finalmente no lo voy a volver no a lo voy ver. a volver a ver. Tú dices, este fue mi último Sí, domingo. entonces yo le echo toda la basura, le empiezo a platicar y mira esto y el otro, y él me empieza a escuchar y me dice, ¿y qué pasó después? Y veía que estaba atento a la historia. Entonces ahí fue donde dije, es tiempo. Y no sé si a alguien le ha pasado alguna vez que estás con una persona que tal vez no frecuentas o no es tu amiga o no es una persona cercana, pero te da la confianza de darle lo más valioso que es tu historia. Entonces en ese momento fue como, te doy esto. Claro. Entonces hubo al final una parte en donde le dije, mira, yo pienso de esta manera, quiero estudiar, quiero irme a vivir a otra parte, quiero ser exitosa, quiero tener dinero. Incluso le mencioné, quiero ser la tía rica que puede estar y que los sobrinos digan, Soltera. mira, ahí viene, Ahí viene, ahí viene ella, ahí viene la tía. ahí viene la tía. Entonces yo quería eso. Y respecto a las parejas, yo tenía esta mentalidad de, y cuando yo quiera, quiero estar con alguien, y cuando no quiera, No, no me quiero comprometer a nada. a estar con alguien, no me quiero comprometer a, no veía la idea de casarme, no abrazaba la idea de tener una familia, no era algo que yo veía para mí. Decía, eso es lo que quieren unas mujeres, pero no lo que quiere esta mujer. Claro. Entonces, cuando yo se lo empiezo a platicar, le dije como, a mí me gusta mucho hablar con analogías o con ejemplos, como para que entiendan mis ideas, porque a veces es complicado darme a explicar. Entonces, yo le dije, mira, me siento de esta manera. Siento que estoy en un acantilado y todo lo que me ha pasado, todas las personas que han estado en mi historia, están ahí presentes y me están acusando y me están así como esto y el otro. Entonces, yo me sentía en el acantilado y estaba la oportunidad de saltar y despreocuparse de todo. O enfrentar. Entonces, para mí fue muy duro, eso se lo compartí yo incluso como desesperada, así como de, no sé qué hacer. Entonces, se quedó en silencio un tiempo y me dice, en medio de esa decisión que tienes que tomar está Jesús. Y había un tiempo en donde fue mucho silencio, en donde no sabía yo nada de Dios, no sabía yo nada de Jesús, no sabía yo nada. Y en ese momento se presenta. Y es como, ha estado ausente tanto tiempo y ahorita en este momento sale a la luz. Y para mí fue algo que no estaba en mis planes, que no yo había organizado, que no, o sea, no se veía venir de dónde. O sea, como que de la nada se puso. Entonces, eso a mí me conflictó. Porque ¿Qué hiciste? ¿Cómo te sentiste cuando te mencionaron a Jesús? Fue difícil no tener una respuesta, porque me había yo acostumbrado a estar tanto a la defensiva
y a responder sobre una situación y así de, si pasa esto, ya sé Sí, que pero puede ser esto, y si esto, eso. sí, pero esto, Ajá. sí, Entonces, sí, pero esto es así, no sé qué. claro, entonces lo que menos quería yo era sentirme acorralada. Claro. Entonces siempre buscaba de moverme aquí como si estuvieras en un juego de ajedrez. O sea, te comes y te mueves, pero te comes esto y después ves y así estratégicamente. Entonces, cuando me menciona Jesús, yo fue como, ¿qué? Entonces, para mí eso sí me lo tomé muy en serio, porque era algo que no estaba en mis planes, que ni siquiera lo había yo meditado en la congregación en la cual yo estaba asistiendo. O sea, en ese momento fue cuando su nombre tuvo un sentido. Y no me mencionó a Dios, porque yo a Dios lo tenía relacionado con la creación, con la naturaleza, con los animales, con la meditación. O sea, yo a Dios lo tenía relacionado con eso. Pero cuando me mencionó Jesús, era algo que yo no relacionaba con nada. Ya. Entonces, hablamos sobre eso, no le respondí nada. Notó que era el final de la conversación y me dio chance de reflexionar. Entonces me dijo, ¿te parece que te vaya a dejar a tu casa? Y yo creo que sí es el tiempo. Para esto, y la idea de echarme un café con él, yo le dije a mi mamá antes de salir, dame 1 hora y aquí estoy de regreso. Pero ¿Y cuánto tiempo tardaste? muchísimo, ya cuando me di cuenta, o sea, ya era noche, ya eran como las 10 de la noche. Entonces me va a dejar a la casa para esto en un silencio, pero no un silencio incómodo, un silencio en donde yo sí estaba considerando algo. Entonces llego a mi casa, a la casa de mis papás, y mi mamá estaba como, pues llegó tarde. Y antes mi mamá era como, cuando va a llegar tarde, tengo miedo de cómo venga. Pero en este tiempo, ahorita en este momento, o sea, en ese momento cuando llegué, mi mamá estaba como de relajada y me dijo, ¿qué pasó? Y yo, pues tengo que tomar una decisión. Y mi mamá no entendía Nada. nada del contexto porque ni siquiera le dije, oye, ¿qué crees? Pude platicar esto con él y esto y el otro. O sea, y para mí esa idea de que no podía compartir algo con un hombre se quebró. O sea, porque yo era como... Venías venía lastimadísima. lastimadísima. Entonces, ver esa figura a mí me hizo, o sea, como que me movió algo. Me dijo como si realmente fue como, considéralo. Entonces, cuando yo le digo a mi mamá, quiero tomar una decisión, mi mamá no lo entiende, pero me dice, ok. Entonces, me voy a dormir y me acuesto en la cama y me tapo, me preparo, pero fue una de las noches como más largas y más cortas, porque no pude dormir. O sea, me acosté y yo veía un reloj en el techo y veía como que el tiempo y recordaba esas palabras de Jesús está ahí, ¿no? O sea, Él te está dando el tiempo que decidas que si enfrentas o si saltas. Entonces, una parte de mí que siento que en ese momento fue crucial y muy valiente fue decir, pues, ¿qué pierdo? O sea, he probado y he experimentado desde muy chica a lo largo o sea, de varios años, pero nunca me he dado la oportunidad de esto. Si me la doy, ¿qué puede pasar? Lastimada ya estoy. Enojada también. Entonces era, ¿qué es lo peor que puede pasar? Entonces digo, tomo decisión. El domingo siguiente me despierto y ahora soy yo la que alista. O sea, me despierto y mamá, ya es tiempo. Y para eso fue como mis papás, como, ¿qué te está pasando? Pero nos preparamos, fuimos y seguimos la misma dinámica. Cada quien se sienta en un lugar en donde pueda estar solo. Pero este momento algo en mí había cambiado. Ya cuando entré, ya quería que alguien me diera la bienvenida. O sea, antes pasaba y era como, así, no me saludes, no me hables, no me nos hablemos, mires. no hacemos contacto visual. Y ese domingo era como, yo a ti te conozco, no eres el que da la bienvenida. Entonces como que pasaba y yo quería ya, ahora buscaba esto, o sea, hacer contacto. Entonces vi las cosas de una manera completamente diferente. En ese momento pude disfrutar, pude incluso aplaudir, que era algo que yo no podía, que estaba yo rígida, y así como que el soltar mis manos y moverme fue algo que fue duro, o sea, porque conllevaba a quitarme ese peso. Entonces, al final,
hubo como un tiempo en el que yo sentí silencio a pesar de que estaban orando ya porque estaba terminando la reunión, donde a mí no se me había enseñado el cómo tienes que orar o cómo tienes Ya. que... No se me había enseñado nada. Entonces, me hinqué y me puse las manos así sobre la silla y empecé a llorar. Y ahí algo se quebró dentro de mí, que fue el quiero estar sola. Esa idea estaba muy arraigada y muy cimentada en mi corazón. El estar sola. El estar sola, el yo puedo salir adelante si tantas cosas he enfrentado, que no pueda esta, pero en ese momento como que la mentira se cayó. Claro. No quiero estar sola. Como si un velo se te hubiera sido corrido, ¿no? Porque de una conversación llegaste a tu casa y bueno, finalmente fue el Espíritu Santo el que te llevó a tomar esa conclusión de decir, ¿por qué no lo voy a intentar? Ya cuando llegaste al lugar, ya ibas con una disposición distinta. Esto es muy clave, o sea, eh, muchas veces no tiene que ver nada con que Dios no esté ahí, con que Jesús no esté ahí por nosotros, sino que precisamente tenemos un velo porque nuestro corazón está cerrado. Y cuando el corazón está cerrado, nada puede penetrar, tiene que ser abierto. Muchas veces las consecuencias de nuestras malas decisiones son los que aperturan eso, las crisis aperturan eso. Y quiero compartir algo con la audiencia, es eh, que quiero decirte que Dios no planeó lo malo para ti. Todo lo que nosotros vivimos, sufrimiento y eso viene como consecuencia de, no sé si en algún momento lo dije en algunos otros capítulos, episodios, pero quiero volverlo a incorporar a esta charla porque luego a veces tenemos la idea que por la imagen que tenemos de un Dios tan distorsionada, pensamos que Dios es responsable de lo que nos pasa y no es así, sino que es la consecuencia de nuestras decisiones la que nos llevan a ese camino, ¿no? Nos llevan a experimentar eso. Y yo veo en tu caso, y bueno, en los casos que hemos visto en los episodios anteriores, que como la gracia de Dios y la bondad de su amor expresada en la persona de Jesús, o sea, cómo te envió a la persona correcta y usó a una persona para hablarte y mover tu corazón y no te dijo nada, a lo mejor palabras que tú digas, wow, qué palabras tan tremendas, qué pensamientos tan profundos, pero te dijo lo que necesitabas escuchar. Sí. Lo que necesitabas escuchar, ¿no? Y eso preparó el ambiente para que tú pudieras recibir eso. No sé si a lo mejor alguna de las personas que nos está escuchando haya tenido la oportunidad de que alguien le comparta de Jesús, etcétera, y tal vez cerró su corazón. Date la oportunidad de abrir tu corazón, de volver a abrir tu corazón porque Él te está buscando. Y así como le sucedió a nuestra invitada Frida, Dios va a insistir una y otra vez. Y Jesús no se cansa de venir a nuestro encuentro. Él es paciente. Pero finalmente nosotros tenemos que tomar la decisión de aperturarnos, ¿no, Frida? Continúa, Frida. Sí, entonces a raíz de ese domingo varias cosas cambiaron. Y estaba yo con una disposición, pero habían mencionado al nombre de Jesús, pero realmente yo no sabía quién era Jesús, ni qué hacía, ni qué venía a hacer conmigo. Claro. Entonces, el primer paso fue tener apertura, fue el poder yo abrirme y decir, no quiero estar sola, quiero que tú estés conmigo, pero no sabía yo a quién se lo estaba diciendo, no sabía yo qué iba a conllevar eso, no sabía a qué cosas iba a ser procesada. Lo que sí era que yo sabía que eso necesitaba un compromiso. Y algo que ha sido muy característico, que ya algunos han podido notar, es de que soy extrema. Soy un poco extrema. Y es algo en mi personalidad. Intensa. Y soy intensa. Y es algo en mi personalidad que estuvo como desvirtuada en un principio, pero cuando encontré a Jesús, eso lo perfeccionó. Entonces, yo sabía
yo conocía mi intensidad y sabía que si yo iba a aceptar conocerlo, iba a aceptar todo lo que conllevaba conocerlo. Claro. No me imaginaba qué tan duro iba a ser, pero estaba yo dispuesta a hacerlo. Entonces, al momento en el que empecé a experimentar el tener un encuentro con Jesús, muchas cosas me empezaron a pasar. Una de esas cosas fue que todo mi círculo que se mantuvo muy cercano desde la secundaria hasta la prepa, se alejó porque yo había cambiado. Entonces, fue algo que fue duro para mí, porque era como, es que yo te dije que no quiero estar sola. Y ahora no me escuchaste. Y ahora me estás dejando sin las personas que a lo largo de tantos años han estado conmigo. Entonces, se fue esta persona que era mi mejor amiga, que yo decía, hasta que seamos viejas nos vamos a estar juntas. Y en ese momento como que la amistad fue alejándose, distanciándose un poco. Y yo me acerqué con mi amigo y le dije, está pasando esta situación. Y él me decía, es parte de, ¿no? Pero no me decía como, mira, pasa esto, no, como decía, es parte de. Pero al mismo tiempo, las experiencias que yo estaba teniendo hacían que yo quisiera más. Y, o sea, es como cuando te estás entregando algo en lo cual estás teniendo paz, pero como, es como un viaje, que te montas tus maletas, te subes al coche, pero mientras vas subiendo al coche vas viendo todo lo que va pasando en el camino. Lo que vas ya, dejando. Lo que vas dejando ya no te da ni oportunidad de decirle adiós. Entonces vi como muchas cosas estaban alejando, pero el coche venía lleno. Entonces como que una parte de mí no se estaba preocupando. Entonces tenía yo un mejor amigo que éramos uña y mugre. Y en ese momento dije, él sí va a permanecer, él sí va a estar conmigo. Y un día me dice, Frida, tengo que hablar contigo. Y yo, ¿qué pasó? Me dice, ¿puedo ir a verte a tu casa? Y yo, sí, pero había muchas cosas en las que yo estaba entendiendo en ese proceso que yo ya podía yo distinguir entre que sí permitir y que no permitir. Ya. Entonces, va a verme este amigo y me dice, quiero ser sincero contigo. Y yo, ok, ¿qué pasa? Es que desde hace un tiempo para acá he estado comenzando a sentir algo por ti. Y para mí eso fue como por dentro, tú no, por favor. O sea, eso sí me dolió mucho, porque fue como, no te vayas tú también, o sea, claro. Y ahora sí voy a estar completamente sola, no hay nadie con quien hablar, no hay nadie, y en ese momento no sé si han visto la película de La vida de Pi, no. Life of Pi, no. El chico que está en la barca y se monta con unos animales. Sí, claro, sí. Bueno, esa película, entonces yo me sentí así. O sea, yo iba en la barca y no sé si recuerdan una escena en donde ya nada más está él con el león. Sí. No tiene nada que comer y se viene un gran diluvio. Sí. Y grita y le dice, ¿qué más quieres de mí, Dios? Así me sentía. Entonces, voy con mi amigo y le digo, estoy en esta situación y no sé qué quiere Dios de mí. Y me dice, todo. Y para mí fue, ¿cómo? ¿Cómo? Me dice, Dios quiere todo de ti. Y si es necesario que estés sola, es necesario. Y eso me dolió mucho. Me dolió mucho porque era lo único que me conectaba a mi pasado. Claro. Era lo único que me conectaba a mis amigos, a lo que hacía, a lo que a los frecuentaba, a los recuerdos. Y era, ¿cómo nunca voy a tener un amigo de toda la vida? O sea, eso realmente me dolía, ¿no? Así como de, yo conozco tanta gente que dice, uy, desde el kinder somos amigos. Y yo decía, no voy a tener ningún amigo de toda la vida. Entonces, era lo único que me conectaba a lo que yo hacía. Era valioso para ti. Era muy valioso. Entonces, cuando ya no tenía nada, ahí es donde Dios me empezó a mostrar lo que quería para mí. Y era necesario el que yo dejara atrás todas esas cosas
para poder tener las manos libres y poder decir, ok, trabajemos. Pero me costó mucho y ahorita se me quiebra un poco la voz porque es algo que recuerdo y ya no hay como un dolor de tristeza, sino como esta parte de las cosas que Dios te pide sí son un sacrificio. No quiere decir que Dios te va a privar del dolor, no quiere decir que no lo vayas a sentir, pues claro, pero se trata de eso. ¿Sabes cómo lo veo yo? Es como que a veces tenemos esta idea muy, muy arraigada, que es como muy, no sé, ya, no sé cómo llamarle, si romántica, de que a veces pensamos que Dios debería evitarnos todo el dolor, Sí, habido, romantizamos la vida posible cristiana, y ¿no? por haber. Eh, ¿Por qué? Pero yo lo veo así, es como si tú como papá llevas a tu hijo al dentista o al doctor o al hospital que le pongan una vacuna. Y entonces tu hijo no sabe por qué lo estás llevando. Entonces va a pasar un sufrimiento, sí va a pasar un sufrimiento, pero es por su bien. Entonces el niño no lo entiende porque dice te odio y sale llorando y porque me hiciste más, tú a veces lo tienes que agarrar fuerte y contenerlo para que le pongan la vacuna, la inyección o le saquen sangre o lo que sea, ¿no? Y el niño se te queda viendo con un odio, ¿verdad? Y dice, ¿sabe qué? Pero luego cuando sales, pues lo abrazas, lo contienes. Cuando él crece, madura, se da cuenta que todo lo que el padre hizo era por su bien. Sí. Sí, pues eso me pasó porque justamente cuando ya no tenía yo nada así como de qué me agarro, es donde Dios empezó a tratar conmigo con cosas a las que yo siempre me negué. Y eso tenía que ver con mi identidad. Entonces era como, siento yo que Dios me estaba llevando como si fuera como un trampolín, así como de, esto pasó en esta etapa, vamos a tratar con esto, una vez que lo hayamos tratado, regresamos. Y así sentía yo que estaba yendo. Entonces, cuando me quitó todas las cosas que sentía yo que armaban a Frida y ya no estaban, otra vez me volvía yo en el mismo punto de, pues, ¿quién soy? Entonces, ahí fue donde Dios me empezó a mostrar quién era, pero ya no con una idea propia, agarrada de estereotipos, de lo que decían otras personas, de lo que estaba de moda, de lo que yo tal vez me inspiraba. No, ya no tenía que ver con nada de lo que yo pudiera agarrar eh, secularmente. Influenciada por la cultura del mundo. Ya tenía que ver con quién yo era para él. Y eso era algo en lo que yo nunca me había topado, porque ahí es donde Dios habló el ser hija. Yeah. Y restauró la soledad que yo había sentido en mi casa. Te sanó. Me sanó. Entonces, cuando habla de identidad, empieza a hablarme como que a la par con la paternidad. Yeah. Entonces, empiezo a ver que soy hija y que sí tengo un padre. Wow. Entonces, eso fue como si me remontara a varias áreas que habían sido súper removidas y distorsionadas y se afirmaran. Como que vino un, Sí. como que para darle como dramatismo al asunto, para poner así como énfasis, ¿no? Sí. Entonces empieza Dios a hablarme sobre paternidad, empieza a hablarme Dios sobre cobertura, empieza a hablarme Dios sobre amor. Y yo viví una etapa que no había vivido en mi infancia, que fue el, uno, sentirme escuchada, el sentirme segura, pero sobre todo que podía sentirme amada. Así tuviera yo un error, así fallara o sea, iba yo a poder acercarme y sabía que no iba a ser juzgada. Claro. Entonces, todo eso fue necesario, en mi caso, que yo pasara con las historias anteriores y pude entender por qué incluso había pasado lo que había pasado conmigo. Por qué esa necesidad de querer conectar con otras personas, por qué esa necesidad de querer tener una pareja, por qué esa necesidad también de vivir al ritmo de mis hermanas. Y en ese tiempo Dios me permitió vivir incluso como mis niñerías. Empecé a decir, siempre estuve peleada con el rosa, pero realmente sí me gusta.
O sea, cosas así que nunca me había dado la oportunidad Sí. de hacer. Entonces, un día le dije a Dios en mis oraciones, me senté y le dije, me siento como una hija consentida. Y ahí fue como si mi corazón como que se apachurrara y como si creciera a la vez. Fueron sanadas varias áreas, fueron restauradas muchas cosas y ya de ahí poco a poco Dios empezó a hablar sobre varias estructuras y argumentos que yo tenía con base en mis heridas. Claro, Empezó a hablarme sobre la familia, claro. empezó a hablarme sobre un esposo, Wow. empezó a hablarme sobre que no era yo una individuo, o sea, que no era yo individual, sino que yo estaba conectada y yo era parte. Entonces, eso fue para mí algo tremendamente profundo, porque incluso me habló sobre propósito. Wow. Y era algo que yo anteriormente no veía, Claro. ni pensaba, o sea, yo quería hacer, tal vez tener dinero, pero no sabía para qué. Claro. Yo quería viajar, pero no sabía por qué, ni a qué lugar. Sí. Era como, pues veo que eso está de moda y lo quiero hacer. lo quiero hacer, pero no había ni un por qué ni un para qué. Entonces es cuando Dios me empieza a hablar sobre propósito. Para mí eso fue lo que afirmó un tiempo, un antes y un después. Claro. Porque dije, Dios me creó para algo. Fíjate que ahorita que tocaste el propósito y con esto queremos cerrar este episodio, porque déjenme decirles que aparte hay un final feliz, o sea, hay un final maravilloso, porque Frida hoy está casada. ¿Cuántos años tienes de casada? Vamos para 5 años. 5 años de casada, aparte tiene una historia increíble, tienen ella junto con su esposo una historia increíble acerca de cómo es que fue este enlace y bueno, por supuesto que la mano del Señor está metida, la mano de Dios está metida a fondo, Dios tuvo que procesarlos a ambos, pero es una historia maravillosa, así que pónganos en los comentarios si van a querer parte y a lo mejor parte 2 y a lo mejor hacer una temporada donde puedan venir los esposos, ¿verdad? De las que han participado y puedan contar eso. Pónganos ahí si quieren, porque la verdad es que las historias están increíbles. Así que, bueno, lo que quiero retomar para cerrar es acerca del propósito. Dios te sanó a través del Hijo, a través de Jesús. El Padre envió al Hijo para enseñarnos a tener una relación con Él. ¿Quién te puede enseñar mejor cómo relacionarte con el Padre sino el que es Hijo? Y Jesús es el Hijo. Él es el Hijo perfecto. Entonces Él viene y sana nuestra identidad como hijos que está quebrada. No nos sentimos hijos, nos sentimos prácticamente esclavos. Nos podemos sentir siervos, nos podemos sentir inclusive bastardos, pero no nos sentimos hijos porque esa parte del hombre está quebrada desde que Adán y Eva pecaron. Esa parte se fracturó. Entonces Jesús vino a eso, vino a reconciliarnos con la paternidad del Padre y bueno, Él vino a cumplir esa tarea de parte de Dios y veo que es muy lindo cómo el Señor te lleva a reconciliarte con toda la esencia de lo que Dios te creó. O sea, cómo Dios te creó con esa esencia que a veces tú habías odiado o habías rechazado y habías abrazado otra esencia que no era la tuya, porque te habías convencido a ti misma de que tú eras de tal forma, pero en realidad no eras así. Y eso es lo que sucede a veces. A veces odiamos lo que Dios puso en nosotros, no nos conectamos por eso porque no sabemos quiénes somos. Entonces el mundo nos empieza a influenciar, ¿verdad? Con sus ideas y nosotros empezamos a querer imitar cosas que no son realmente, no nos representan, ¿verdad? Pero como la paternidad de Dios expresada a través de Cristo, a través de Jesús, nos sana y nos establece precisamente en que, ¿para qué Dios sana la identidad? Porque quiere llevarnos a cumplir el propósito. Sí. Lo mismo que hizo con la samaritana. O sea, la samaritana era una mujer rechazada, perdida, era una mujer que tal vez vivía todos los días quejándose, lamentándose de su condición, de sus circunstancias y con muchas preguntas en su bagaje de costumbres, de religión, culturales y estaba perdida. Había tomado muy malas decisiones, pero en medio de todo eso viene Jesús, sana su identidad y la catapulta al propósito. ¿Cuál era el propósito de ella? Ser luz para toda una ciudad.
Y ese es el propósito de nosotros, es Dios sanando nuestra identidad porque quiere que seamos luz, ¿verdad? Para otros, en diferentes instancias, en diferentes escenarios. Entonces, hasta que la identidad no queda sanada, no podemos hablar de propósito. Entonces, a veces queremos cosas, como tú decías, que quiero éxito, sí, pero ¿para qué? Quiero tener videos, sí, pero ¿para qué? O sea, quiero esto, quiero lo otro, pero ¿para qué? O sea, no sabemos ni para qué lo queremos. Entonces es tan lindo ver en tu caso cómo el Señor te fue llevando de la mano, cómo el Señor puso eh, ese cuidado tan amoroso de poner gente alrededor tuyo que te fue guiando y te fue mostrando todo lo que Dios. Yo veo un padre de verdaderamente amoroso, delicado, Sí, lleno de detalles, detallista. Y bueno, ese es el padre que tenemos y quiere ser tu padre. Así que abre tu corazón, ¿verdad? Déjanos aquí en los comentarios las sugerencias que les acabamos de decir. Por ahí acaban de llegar los esposos de ambas. Entonces, quería a lo mejor hacer algo para entrar, invitarlos, saludaran. No sé, pero pónganos ahí si quieren que haya alguna interacción así y nos estamos viendo quizás en otra temporada con esos temas, pero ustedes que están ahí detrás de la cámara nos pueden compartir sus testimonios, cómo les ha bendecido esto, ¿verdad? Y si quieren que hablemos de ciertos temas, ¿no? sí. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales. Y pues bueno, un placer tenerte aquí. Y como dice Aurora, esperamos tenerte en la parte 2 para que nos cuente. No, pues estuvo muy bueno. Les agradezco a ambas la oportunidad de estar en este espacio. El gran amigo es esposo de esta gran amiga. Entonces, para que no se queden con la idea de que Dios nada más te aleja de las personas, porque si no, después te da un círculo mucho más grande relacionado con lo que quiere hacer Él contigo. Y yo estoy agradecida de las personas con las que hoy Dios me ha enlazado, entre ellas pues es las dos personas que ven aquí y otras personas que también están aquí detrás de cámaras y muy contentas. Entonces sigan este gran proyecto porque Dios quiere hablar grandes cosas. Sí. Nos vemos en el siguiente episodio. Les mandamos un abrazo. Un abrazo.